Cuando alguien decide entregar su tiempo a la política, funda un acto de generosidad. Es cierto que a veces participa de algunos espacios de reconocimiento que pueden dar lugar a satisfacciones personales del ego, pero sustancialmente todo aquel que se entrega a la política es porque participa con generosidad de la vocación por resolver problemas de la comunidad. Y hoy vamos a dialogar con dos mujeres a las que admiro y cada una de ellas participó de la cosa pública desde espacios diferentes. Una metida en el barro de las demandas, escuchando demandas y procurando legislar y participando de la actividad legislativa, pero escuchando demandas. Otra, desde hace muchos años y durante muchos años, en las instituciones, en espacios jerárquicos de las instituciones en las que hay que tomar decisiones para tratar de dar satisfacción a esas demandas. Y yo ando como obsesionado desde hace mucho tiempo por un tema que a ustedes sin duda en algún momento las angustió. Y a mí me interesa conocer cómo lo vivenciaron, que es que los estados nacionales, las estructuras institucionales y tecnoburocráticas, no parecen estar en condiciones, en la mayoría de nuestros países de América del Sur, de dar respuestas estables y permanentes a esas demandas. Entonces hay como una impotencia, Entonces me gustaría mucho conocer cómo vivenciaron ustedes esta experiencia de la política pública desde esas dos esferas. Empezamos por la recepción para después ir a la desesperación de la búsqueda de soluciones. Ivonne. Bueno, yo creo que me ayudó mucho frente a esa demanda que en momentos más complejos del país son muy fuertes, que a veces no hay respuestas inmediatas y hay que trabajar justamente sobre esas situaciones, que cuando hay una demanda y una situación de emergencia o de urgencia, de la otra parte quiere que sea ya. Y muchas veces en esa política de Estado o en la política también de otras situaciones lleva a que hay que montar una estructura de un relacionamiento muy fuerte, de escuchar, pero de escuchar muchas veces en tiempos acotados depende de esa urgencia y el tema, ¿no? Indudablemente cuando se traslada al mundo parlamentario, a la demanda, pensando que las leyes pueden solucionarlo todo, solucionan algunas cosas, otras no las soluciona o puede llegar hasta empeorar la situación. Indudablemente a mí me ayudó muchísimo la actividad sindical porque cuando desarrollamos la actividad sindical no teníamos resguardo, no teníamos ley de licencia sindical, no teníamos leyes que protegieran a las trabajadoras y trabajadores. Entonces el ejercicio del diálogo era doble, porque era un ejercicio de dialogar frente a la demanda, que estábamos al frente de esas demandas. De esa lucha para satisfacerla. Exactamente. Y también muchas veces diálogo de sordos, porque estábamos con un gobierno que estaba dispuesto, en las veces que desarrollamos en el movimiento sindical, estaba dispuesto a no dar esas demandas y muchas veces a profundizarlas porque era la política que llevaban adelante. Indudablemente eso generó un ejercicio de las formas de relacionamiento cuando entré al Parlamento. Entré al Parlamento en el 2005, ya había dirigentes sindicales con anterioridad que participaron tanto en Cámara de Senado como de Diputados
y siempre estaba aquel resquemor, viene un sindicalista o una sindicalista. Y terminó siendo que aquellos que veníamos con la experiencia sindical eran los que estábamos más abiertos a llevar adelante el diálogo, a desarrollarlo, porque veníamos del otro ejercicio que fue muy duro, ¿no? Yo recuerdo horas en un Ministerio de Trabajo donde llegamos a pasar 14 horas de corrido adentro esperando una respuesta y en la calle la gente movilizándose. Entonces, eso generó una espalda que me ayudó muchísimo. En la actividad política. En la actividad política, indudablemente. ¿Arita? Bueno, en realidad desde distintos espacios, todos venimos de militancia estudiantil, de la FEU, de la Asociación de Docentes Universitarios en plena dictadura, militando fuertemente para tener una universidad autónoma y cogobernada, pero siempre me sentí más atraída por la ejecución de las políticas, por llevar a cabo lo que de alguna manera se legisla, que siempre es también muy complejo y en algunas ocasiones muy frustrante. Y la verdad que mi relación con Ivonne, yo la admiro mucho porque en muchos conflictos uno cuando tiene un sombrero y debe ejecutar políticas, se mete dentro de ese sombrero y se generan conflictos con el movimiento sindical y los hemos tenido fuertes en la intendencia fundamentalmente, en la época entre lo que yo digo el periodo entre el Arana I y el Arana II, fue una fuerte compulsa con el sector de limpieza y una de las más importantes mediadoras para que todos pudiéramos verdaderamente negociar, porque el espíritu de la negociación es ese. Y creo que Ivonne lo ha desarrollado siempre muy bien, es que yo pierda y que el otro pierda, que los dos cedamos algo, porque si no, no hay negociación posible. Pero en realidad las otras varias, muchas frustraciones que uno siente es cuando analiza que se generaron muchísimos años de políticas públicas pensando en la justicia social y pensando en que si una ley las respaldaba, se iban a respetar las leyes en algo que se reclamaba mucho de construir en el Uruguay políticas de Estado. Y ahora es angustiante ver que no tenemos el deseo por parte de todos de construir políticas de Estado y de que se desmontan programas y procesos sociales muy importantes y muy necesarios para la gente y fundamentalmente para la gente más humilde. Yo siento que particularmente, aunque no profese hoy la religión, el haber asistido a colegios católicos tanto en la escuela como en el liceo, me ayudó a despertar una conciencia social y, como señalabas, de amor al servicio público, de dejar rápidamente, trabajé como médico en medicina individual, a atender de a una persona para pasar a la medicina colectiva, a la administración de los servicios de salud, a ver, a la epidemiología, a pensar en qué acciones se deben hacer para los colectivos sociales. Sabes que en muchos programas últimos he tratado de colocar en la mesa el tema de la sensibilidad comunitaria por sobre el individualismo, porque estoy observando el neoliberalismo, una de las gravísimas consecuencias que ha tenido culturales en el mundo, es que ha fomentado de tal modo el individualismo que hay como un darwinismo social inconsciente. Que se sálvese quien pueda y el que es más fuerte y chao que te vaya bien. Es decir, no hay cultura, ¿no? Vamos a lo animal, el énfasis de lo animal. Y miles de años de cultura parece que no tienen significación. Que es más o menos lo mismo que decir,
cuando hacemos las leyes, ¿para qué las hacemos? Es un instrumento político-jurídico para tratar de generar las condiciones políticas para resolver problemas de la sociedad, o del desarrollo, etc. Ahora, claro, si por el contrario, lo que hacemos es sublimar el individualismo, entonces de esto que venimos, de la reflexión de cómo, de las dificultades que entraña recibir demandas, procesarlas político-jurídicamente en el marco de un Estado nacional, vamos a la izquierda del futuro. ¿Cómo resuelve la izquierda en el futuro estos desafíos, que son los verdaderos, los desafíos de encontrar formas de democratización de las relaciones sociales y de transformación cultural para que prevalezca ese espíritu de comunidad por el individualismo obsesivo y a veces obsceno? Yo creo que indudablemente hay una mirada que nosotros debemos de tener en cuenta y que creo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Las sociedades hoy están fuertemente pidiendo eso, la participación, de la forma que sea. Yo doy 2 ejemplos porque los sentí así, los viví. El balotaje del 2019, el mes de noviembre. Se conformó allí, de alguna manera, rápidamente, la expresión de la gente, más allá que estaba impulsada por el propio partido político Frente Amplio. Aquello que le llamamos el voto a voto y que se estructuró una salida netamente social, a visitar al vecino y a la vecina. Voto a voto, casa por casa, que los frentamplistas tomaron como un acto de generosidad. Es decir, no podemos perder 15 años de esfuerzos por democratizar las relaciones sociales. Exactamente, que fue organizado y en otros casos no fue organizado. Se salió en búsqueda de aquello que se había perdido y que algunos vieron que bueno, fue un error y cómo lo corrijo, pero salió en esa búsqueda de la participación y se suma. Indudablemente que la recolección de las 800.000 firmas es otra señal que va en esa lógica, ¿no? Que fue impulsada por el Frente Amplio, fue impulsada por organizaciones sociales, pero fue impulsada por la gente. Esos son llamadores, ¿no? Son luces que se están prendiendo y que un partido como el Frente Amplio, un partido de izquierda, tiene que tomar en cuenta para colocar esa mirada de la cual decís cómo separamos el individualismo que existe desde los años 90 profundizado. Yo me acuerdo aquella, quizás ustedes recuerdan, aquella propaganda, ¿no? Hacé la tuya, Fidodido. Ese era el concepto del neoliberalismo, que estaba en la salud, estaba en la educación, estaba en toda la estructura del Estado, que es la consecuencia que hoy tenemos indudablemente de ese mirar para el costado, ¿no? De eso que se fomenta en algunos espacios, que sigue existiendo esta política neoliberal desde los 90 para acá, no ha variado, ¿no? La política del consumo, que nos hace perder también esa solidaridad. Pero tenemos señales, sigo insistiendo, fuertes. El tratamiento de las ollas populares es también una situación de solidaridad que se debe de seguir construyendo en otras cosas. No es solamente la olla popular. Nosotros, crisis del 2002, atendíamos la emergencia social desde el punto de vista de la izquierda, desde el punto de vista del movimiento sindical. Pero ¿qué era lo que decíamos? El plato de comida se tiene que comer en la casa o en el lugar donde viva. Esa era la estrategia que teníamos como inserción. Yo creo que estamos atrasados en esos temas. Y se está pidiendo hasta dentro de nuestra fuerza política la mayor participación. Es decir, tú sostenés que hubo una cierta, porque hay que ser críticos para tratar de resolver los problemas, una cierta burocratización de la izquierda. ¿Hubo? Yo creo que sí. Que hubo un alejamiento de las reales necesidades de la gente y que la fuerza política no estuvo, digamos, tanto
ejecutivo, legislativo y la militancia de los partidos o del partido del Frente Amplio no estuvo a la altura de las necesidades de la gente. Y un ejemplo... Y capaz que eso tiene que ver, perdóname Marita, justamente con que la impotencia te lleva a aislarte, ¿no? Con la que comenzamos el programa, ¿no? Exactamente, yo creo que sí, es cierto. Y un ejemplo actual, pero fomentado del pasado, que es en la educación, ganan un premio internacional chicos que hacen un trabajo colectivo en una escuela, en una UTU de los cursos del SEC que quieren cerrar, que son aquellos chiquilines que tienen más necesidades de no solamente de aprender un oficio, sino también de socializar. Y bueno, socializar con ciertos espacios de afectividad, claro, que a veces les faltan en sus hogares. Exactamente, que a veces faltan los hogares. Y bueno, no visualizar eso es en realidad pensar que los que nacen con posibilidades son los iluminados de la tierra y que los demás son los que están a su servicio y deberán seguir a su servicio, no podrán tener derechos propios. Y en realidad, más allá de que se consagren leyes dando derechos, si no se cambia la cultura y se exigen todos los días esos derechos, el país no cambia. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso es el uruguayo, que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. Soy Marcia Collazo Ibáñez. Tengo el gusto de anunciarles que volveremos el próximo miércoles con la segunda temporada de Tiempos Cimarrones. Volvemos porque la historia nunca cesa. Volvemos porque el tiempo sigue construyendo realidad. Volvemos porque necesitamos más que nunca asomarnos a otra mirada, otro enfoque, otra interpretación y, ¿por qué no?, otra valentía sobre los principales acontecimientos de nuestra historia, del pensamiento de José Artigas, de la construcción de lo que somos, de lo que fuimos y sobre todo de lo que queremos ser. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes. Otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socio. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje. Ivonne, te he visto asumir desafíos personales que me recuerdan a aquellos viejos dirigentes de izquierda que se subían a un cajón, que no tenían más que un cajón, y se subían a un cajón, y con eso les alcanzaba para transmitir ideas. Entonces puedo formularte esta pregunta.
no hay ninguna posibilidad de que un partido político dé respuestas teóricas y prácticas a la enormidad de los desafíos que se vienen si no se constituyen direcciones políticas horizontales de alto nivel. ¿Es por eso que te seguís subiendo al banquito, al cajón de feria? Y seguiré. No, yo sí, es así. Y cuando me refería anteriormente al tema de la participación, es parte justamente de no tener un trabajo horizontal. Porque el trabajar en equipo, el trabajar en forma horizontal, nos lleva necesariamente a una construcción distinta, y me sigo refiriendo al Frente Amplio, a que se profundice lo que ha sido su formación, coalición, ¿no? O movimiento, que hoy uno lo nota bastante desnivelado eso. Entonces, ese tema que estás planteando es una posibilidad rápida que debemos de tener de volver a nuestras bases fundacionales del Frente Amplio. Y cuando digo bases fundamentalmente del FA, no me estoy refiriendo ni a estatutos, no. Me refiero a ese espíritu que es necesario porque ese espíritu lo tenemos que transmitir, que se puede hacer otras formas de política, que debes estar necesariamente para ir por ese camino una construcción diaria con la gente. No nos alcanza con tener leyes. Yo le llamaba a mi despacho el despacho móvil, porque terminábamos leyes, y más las que fueron del 2005 al 2010, que eran profundamente más de 22 leyes de cara al mundo laboral, que lo transformó, lo cambió, y no podíamos dejar de constituir la defensa de los trabajadores por sus 8 horas laborales. ¿Cuál era el tema? Limitación de la jornada laboral de trabajadores y trabajadoras rurales, organización inmediata, decíamos, salimos de las puertas de las estancias del medio rural para que el trabajador y la trabajadora comience a organizarse, un poco lo que decía Marita, y a defender sus derechos todos los días. Es decir, primero la conciencia de sus derechos, luego la praxis que haga que se implementen efectivamente en la realidad social, ¿no? Totalmente. Y eso sin gente protagonizando... Es imposible. No funciona. Y más con esa rama de actividad que hasta el día de hoy, teniendo esos derechos, tienen limitaciones en su propia vida cotidiana. Lo mismo pasa con las mujeres trabajadoras rurales, porque nosotros, domésticas, nosotros miramos lo capitalino, pero nos olvidamos que la relación de una trabajadora rural y una trabajadora doméstica son similares. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo hacemos para que se haga carne en la sociedad y transformarla? Y bueno, hay que subirse al banquito. Y tenemos que ser muchos que nos subimos al banquito. Marita, les voy a contar una anécdota y para poder lograr tu reflexión después de haber estado muchos años en lugares destacados de la dirección política del Estado. Cuando hay un acontecimiento dramático, un volcán entra en erupción y barre con una población, o estos fenómenos climáticos nuevos, como los que vivimos en Dolores, en el Uruguay, a mí es algo raro porque he entregado mi vida para tratar de transformar la sociedad, para hacerla más democrático e igualitaria. Pero a veces me molesta a mí cuando van los medios de comunicación y los pobladores que participaron de tal o cual acontecimiento complejo formulan demandas taxativas. ¿No?
como que el Estado tiene que resolver. Y a mí me molesta eso a veces. ¿Por qué? Porque me parece que una sociedad puede demandar a sus autoridades, porque manejan recursos públicos, pero que es más importante cuando la sociedad toma para sí primero. Este es un tema nuestro de la comunidad. Entonces después, esto sale tanto, vamos a tener tal y tal. Y a mí me parece que en muchos estados que se engordaron mucho, en algunos periodos históricos, se generaron sociedades demandantes antes que protagonistas de la producción de las soluciones de modo comunitario. ¿Cómo viviste eso en esos espacios de dirección jerárquica? Bueno, en realidad eso es así y creo que uno debe, y lo hemos hecho, trabajarlo con la ciudadanía. Porque si no se involucra, el Estado, no, como muy bien señalabas, no es el responsable de resolver todas las situaciones. Pero eso también es conciencia social y conciencia política, y es educación que hay que trabajarlo desde la primera infancia. El trabajo colectivo, el pensar en el otro y el sentir que con otros compañeros, ya sea de trabajo, ya sea en el barrio, puedo solucionar problemas de todos. Y podemos y debemos exigirle al Estado que nos responda, y también podemos y debemos exigirle al Estado que nos diga qué hacen con nuestros dineros. Realmente, como este es un programa hacia el futuro, tengo que decir, perdón, no es nada. Que uno avisora un futuro muy malo con un país que se hizo en torno a un puerto que ahora no tenemos, que se van a encarecer hasta los productos de primera necesidad por haber regalado un puerto, que no se debe haber regalado, pero alguno de los 5 involucrados en este negocio se vio altamente beneficiado. Y ese tipo de situaciones, una sociedad organizada que conozca sus derechos, que participe en la vida ciudadana y política del país, tiene que poder reclamar que no sucedan esas cosas, porque un puerto libre no lo van a ver ni mis nietos y creo que ni mis bisnietos. Y han sucedido cosas muy graves que el futuro nos interpela. En los hechos está subrayando que la demanda del Estado es mejor, es decir, adquiere un contenido más elevado cuando es capaz de pensar no solo problemas contingentes, sino problemas estratégicos. Exactamente. Es decir, que estás hablando de una conciencia ciudadana. Te iba a decir, otro tema que me parece estratégico es cómo es que se discute hoy una seguridad social, que hay que discutirla con una reflexión de futuro, sin duda, sin saber cómo va a ser el mundo del trabajo dentro de 5 o 10 años, sin prepararnos para ese nuevo mundo del trabajo, sin categorizar qué trabajo desgasta más o menos la vida de un ciudadano, de una ciudadana. Porque en realidad, Ivonne señalaba, no es lo mismo ser una trabajadora rural, una empleada doméstica, a sentarse en un escritorio. No es lo mismo para la salud, no es lo mismo para la vida familiar, no es lo mismo para la búsqueda de una felicidad colectiva, ¿no? Sí, otra vez lo que señalabas vos al principio de cómo el economicismo radical que también contiene el neoliberalismo hace que la búsqueda de soluciones a los problemas sean meramente economicistas, que es lo que está. Y cuando uno vivencia, como cuando fuiste dirigente sindical y tenías que representar,
ahí aparecen humanidades, ¿no? Porque eso lo aprendí de mi padre, que me llevaba de la mano a las fábricas ocupadas y me daba lecciones en la ida y en la vuelta sobre cómo cuando uno ve la sensibilidad de las demandas, que son muchas urgentes, y le incorpora a esa lucha una perspectiva más compleja, más estratégica, cómo se elevan los trabajadores. Eso es incorporación de humanismo, ¿no? Y el movimiento sindical uruguayo, que tantos esfuerzos se han hecho para demonizarlo, caricaturizarlo y denigrarlo, ha formado, sin embargo, a cientos de miles de personas en esa cultura humanista, ¿no? Que me imagino considerás que es parte de tu existencia. Y que sí. Me parece que eso es lo que trataste de enfatizar en la entrevista. Como la estoy empezando a cerrar, te dejo cerrar a su vez con ese contenido que me parece que hay que transferir como herencia. Un ejemplo nada más. Ayer tuve la oportunidad de estar en una comunidad cultural y familiar en el departamento de Maldonado. Hay 14 comunidades. Estuve con los integrantes y la verdad que esto que estamos hablando es una mirada que compartimos allí, donde lo fuerte de ellos está bien. El Estado tiene que brindar, pero nosotros tenemos una responsabilidad de retirarnos de eso que nos da el Estado para autoabastecernos, por ejemplo, nosotros mismos, culturalmente, económicamente, y pensar de que podés vivir de otra manera distinta al neoliberalismo. Y ellos tienen una comunidad de alimentación, porque la preocupación de ellos, como es la de nosotros, el futuro, de lo que decía también Marita, cómo vamos a trabajar verdaderamente y seriamente la matriz productiva en este país, que involucra justamente lo que esta comunidad intentaba decirnos a nosotros en forma más vital y con más pies en la tierra. Su en propia caso, huerta. Pies en la tierra, tierra. Pies en la tierra, tierra. Huerta, sí. Atienden los gurises. Esta que estuve está dentro de Capuera, la Capuera que es en la zona... Un barrio importante de Maldonado cerca del puerto. Que salió de ese abandono que tenía hace unos 15, 20 años y que comenzaron a trabajar esta experiencia. Entonces, si no pueden ir a un CAIF, ellos plantearon en su galpón del fondo un espacio cultural para los niños y las niñas de ese propio barrio. Les enseñan la alimentación, les enseñan cómo autogenerar, porque vienen de contextos muy difíciles, relaciones familiares, distintas a las que teníamos nosotros. ¿Por qué traigo esto? Porque siento que eso que decís, el humanismo, porque no es con amor solo no llegamos. El humanismo radical es una práctica... Exacto, ¿no? Que nos hace mirar desde otro lado. Yo estaba ahí, yo pensaba, ¿cuántos compañeros, compañeras, vecinas tendrían que estar viendo estas cosas, ¿no? Para tener esa idea general que te tenés que hacer de cómo va fomentando ese humanismo que... Para mí la solución del futuro, si no desarrollas eso, vamos a un fracaso como humanidad, ¿no? Entonces, esas cosas, en cualquier estadio que estemos, mundo sindical, organizaciones sociales, la política, debe de incluirlo en la agenda permanentemente y profundizarlo, porque se nos va el futuro en estos temas. Y bueno, eso hay que llevarlo adelante y... Tendrá una mirada política, tendrá una mirada de izquierda, pero tenemos que meter a todo el que se pueda en esa bolsa, porque esa perspectiva es global, es una perspectiva internacional. Se trata, les agradezco muchísimo a las dos a ti, que me hayan acompañado un rato en el Templo del Futuro. Se trata este asunto que hemos hablado, que hemos enunciado, porque un programa de televisión no permite más que enunciar problemas. Se trata de un asunto civilizatorio de primer orden.
Como yo sé que ustedes son inteligentes, también sé que alguna de ustedes puede estar diciendo, hablaron de humanismo, presentaron problemas, analizaron conflictos, y no hablaron de la mujer. El periodista Gerardo Bleier no incorporó el tema de la mujer. No lo incorporé porque Ivone Pasada y Marita Julia Muñoz no son un valor de la sociedad y de la cultura por ser mujeres, sino por ser comprometidas, activas, actoras militantes en el esfuerzo por democratizar las relaciones sociales. Y eso es lo que me propuse hoy homenajear, en lugar de resaltar problemas de género que también existen.